¿Cómo elegir lo mejor entre dos cosas parecidas? Hay diferencias, pero ¿qué hace que algo destaque, sea relevante y tenga calidad? Un ojo vigilante hace toda la diferencia. Las noticias, por ejemplo, suceden todo el tiempo y en todas partes. Saber identificar lo que realmente vale la pena divulgar es tarea del profesional en comunicación. Cuando hablamos de noticias dentro de empresas u organizaciones, ese profesional debe tener el olfato muy agudizado. Necesita actuar como intermediario, que sería interesante para los medios y, al mismo tiempo, contribuir en la construcción de la imagen de su organización. El problema es que no siempre tratamos con buenas noticias. Se necesita estrategia y mucha habilidad para separar las naranjas para que una dañada no perjudique las otras. PAC.com, Programa Dentista de Capacitación Comunicacional. Este es el programa de capacitación comunicacional PAC.com, una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Latinoamérica para mejorar la comunicación en todos los niveles de la Iglesia. El tema de hoy, asesoría de prensa. A cada momento surgen noticias. En ese constante flujo de información, el periodista es el profesional especializado que dirige la divulgación de esos acontecimientos. Dentro de las organizaciones y empresas, al profesional que administra las noticias empresariales se le conoce como asesor de prensa. La comunicación organizacional es la gran responsable del concepto de imagen y reputación sumergidos en la mente del consumidor. Pero esto no solo le ocurre a quien consume un producto o servicio. Cualquiera puede entrar en contacto con la imagen de una organización y de esa forma terminar volviéndose un artículo de interés al público. Siempre hay un pensamiento contradictorio. ¿Quién hace el trabajo de asesor de prensa? ¿Es el profesional de relaciones públicas o el periodista? Bien, Warner, es una cuestión muy polémica, porque tanto el periodista como el relacionista público atraen hacia sí la responsabilidad de desempeñar la asesoría de prensa. Aunque pienso que los periodistas están un poco más calificados, no en el sentido de capacidad profesional, sino en el sentido de conocer un poco más la actuación de lo que hace el periodista de redacción, y eso le facilita mucho el trabajo a quien entra en contacto con ese periodista. La asesoría de prensa no es una acción aislada dentro de una corporación, dentro de una institución. Ella forma parte de todo un proyecto de comunicación, que es lo que llamamos comunicación corporativa. Fabio, ¿nos puedes explicar un poco qué es comunicación corporativa? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los profesionales que trabajan en la comunicación corporativa? Bien, yo puedo analizar esa función de comunicación corporativa, pero primero regresaré un poco en el proceso. La comunicación es algo que se está expandiendo en nuestro país y en el mundo, y empezamos a tener nuevas áreas de especialización. Entonces, por ejemplo, antiguamente el comunicador lo hacía todo. Hoy tenemos una dinámica más interesante, ya que las personas están empezando a especializarse en ciertas áreas y empiezan a crear nuevas áreas. Entonces, dentro de la comunicación, dentro de la publicidad, dentro de todas las áreas hay muchas especialidades. Y lo que ocurre es que uno empieza a tener varias funciones y a veces, en algunos momentos, esas funciones entran en conflicto. Por eso es importante observar la nomenclatura de las funciones. Una es relaciones públicas, que se relaciona con los diferentes públicos que le interesan a la empresa, o sea, clientes, distribuidores, la comunidad donde trabaja la empresa. El otro es asesoría de prensa, quien asesora a la empresa en su relación con la prensa. Entonces, si empezamos a atenernos a las nomenclaturas, empezamos a entender un poco más cuál es la función de cada profesional dentro del gran paraguas de la comunicación corporativa. Pastor, ¿cuál es la importancia del asesor de prensa en la iglesia? Es fundamental que la iglesia tenga personas que hagan esa conexión con los comunicadores externos. Tenemos al asesor que hace el trabajo interno de la iglesia, divulgando las actividades de la iglesia, pero la relación con los medios externos es muy importante para dar a conocer las actividades que tiene la iglesia, como por ejemplo las actividades sociales de la iglesia, digamos para acciones caritativas como regalos de Navidad,
o Rompiendo el Silencio, que es un proyecto muy bonito que debemos mostrarle al público en general. Otras actividades como Vida por Vida o donaciones de sangre, el Club de Conquistadores, actividades como la Escuela para Adultos, conferencias, en fin, una gran gama de actividades que la iglesia hace y realiza y a veces no divulga. Y el asesor de prensa hará esa conexión, le comunicará eso al público externo y eso es muy importante. La ACN es una agencia suramericana de noticias producida por la División Suramericana a través de su departamento de periodismo. Esa agencia suramericana de noticias funciona en la web y también produce noticias de la división que son de interés para la iglesia en toda Suramérica. Y esas noticias son divulgadas a los periodistas de las regiones llamadas uniones y ellos a su vez se lo transmiten a las asociaciones o misiones, llegando la información hasta la iglesia. El asesor de prensa sería el puente entre los medios de comunicación y la organización, administrando toda la información periodística que pueda o deba ser transmitida a la prensa. Antes, la comunicación corporativa se concentraba en destacar las actividades de las organizaciones. Con los cambios en el mercado y en la propia comunicación, el asesor debe sugerir pautas de relevancia social, descubriendo dónde está la noticia dentro de su propia organización. Carlos, quiero que nos hables de la importancia de la función del asesor de prensa dentro de un plan de comunicación previamente establecido. Debemos pensar el plan de comunicación como un plan estratégico para la empresa. Nuestra importancia, tenemos un lado más pasivo de la asesoría de prensa, que es justamente reaccionar a lo que se publica o lo que se dice sobre su empresa, a las noticias que corren sobre su empresa, y tiene un lado que es muy activo. Es decir, debes cuidar el mensaje que quieres transmitir al público, al mercado o a la audiencia que tengas. Por lo tanto, la asesoría de prensa tiene que trabajar muy de cerca. Si tomas una empresa como la nuestra, que tiene departamentos, áreas de negocios segmentadas, uno tiene que trabajar muy de cerca con esos departamentos para justamente captar qué se necesita transmitir en relación al negocio. Entonces, esa asesoría, ese departamento de prensa también tiene que usarse como un área de inteligencia de mercado. En una empresa como esa, como dices, donde hay muchas áreas, entonces es importante que el asesor conozca bien el lugar donde trabaja, que conozca muy bien cada servicio que desarrolla, cada ambiente. Nosotros somos muy generalistas. Sabemos hablar de ingeniería, pero no somos ingenieros. Hablamos de finanzas y no somos economistas graduados. Hablamos de todas las áreas de la empresa. Hablamos de todo. No sabemos casi nada, pero sabemos de qué estamos hablando. Realmente lo sabemos. No tenemos la formación específica, pero en realidad tenemos que conocer sobre toda la empresa y eso es esencial. ¿Cuál es la relación con los diferentes públicos? El público interno, el público externo y además de repente saber a cuál medio enviar determinada noticia, ya que cada medio tiene su público. Sí, lo cuidamos mucho en Embraer. Primero, independiente del grupo que sea, es la transparencia y la rapidez de la información. Entonces debemos tener cuidado para que el grupo interno sepa si es una noticia muy relevante. Hay que comunicarla al público interno. Hay que informar a ese público para que justamente no trate de interpretar la noticia, lo que se está diciendo de fuentes externas, porque no tuvieron un acceso completo a eso. Entonces el principio básico es la rapidez y transparencia. Es algo que hacemos con cualquiera de los dos públicos. ¿Cuál es la necesidad de tener asesoría de prensa en las instituciones de la iglesia? Bueno, Wagner, la asesoría de prensa tiene varias funciones para la empresa. La empresa tiene varios públicos y el asesor de prensa trabaja con todos ellos. Pero, resumiendo, la importancia tiene que ver con la credibilidad, con el fortalecimiento de la imagen de la marca de la empresa. El asesor de prensa va a trabajar en varias direcciones para que la empresa se vea fortalecida en ese sentido. ¿Cuáles son las grandes dificultades que enfrenta un asesor de prensa que trabaja para una organización como una iglesia, como nuestro caso, por ejemplo? Yo creo que uno de los más grandes desafíos, primero, es que la organización, en términos de iglesia, entienda el papel del asesor de prensa.
A partir del momento que la organización entiende la necesidad de que el asesor esté allí, como dijo Agatha, no solo para desempeñar algún rol, sino para intermediar, llevar y conducir la información, las cosas empiezan a fluir de forma natural. Es fácil decir, el asesor de prensa se encarga del diario de la institución. Y no es apenas eso, va un poco más allá. Entonces es saber qué hace realmente. Pero ¿acaso el asesor no es el publicista de la institución? Cuando la persona entiende, la organización tiene la noción de la necesidad y lo que es la asesoría de prensa, las cosas empiezan a fluir. No solo en instituciones religiosas, sí, sino en empresas, en modo general, cuando se trabaja en el periodismo, la comunicación dentro de la comunicación corporativa, ¿pueden creer que existe la dificultad de separar cuál es la función de cada profesional dentro de la comunicación corporativa? Ese es un área donde somos pioneros en realidad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brasil, en Latinoamérica, vive un momento donde está siendo explorada esa área y es natural la confusión. Esa confusión está siendo aclarada con el tiempo, porque empiezan a darse cuenta de que necesitan un diseñador, que necesitan un camarógrafo y un director de video, que son áreas de producción mediática. Se necesita un periodista solo para cubrir los eventos, se necesita uno solo para la relación con la prensa y eso se va descubriendo poco a poco. Los comunicados son la principal herramienta de comunicación entre la asesoría de prensa y la sala de redacción. El comunicado contiene información sobre temas específicos. Se redacta en un formato periodístico, pero no es un artículo completo. Sirve como base para que la redacción pueda crear su propia historia. Por medio de los comunicados, las empresas se vuelven conocidas entre los medios de comunicación. Ese es un trabajo que debe desarrollarse con mucha atención y cuidado en relación al contenido enviado a los medios. Solo lo relevante debe encaminarse a redacción. No es ejerciendo presión que publican un artículo. SPTV. Humberto todavía se emociona al recordar los momentos que presenció antes de dejar la ciudad de Blumenau el pasado lunes. Autos sumergidos, camiones sumergidos. Fue cuando me di cuenta y pensé, tengo que hacer algo. Tan pronto llegó a Sao Paulo, empezó una movilización para ayudar a las víctimas de la tragedia. La casa cedida por el Centro Universitario Adventista del Séptimo Día de Sao Paulo poco a poco se va llenando de ropa, alimentos y productos de limpieza. La idea es llenar este camión con 25 toneladas de donaciones hasta el día lunes. Una transportadora de Blumenau colocó toda su flota a la disposición del grupo. ¿Qué clase de persona te desagrada más? Una persona a quien no le importa lo que dice, lo dice sin pensar. Alguien que no tiene límites. La persona que se entromete en todo. Una persona que no tiene educación, que no respeta la opinión del prójimo. ¿Cuál es la relación entre el asesor de prensa y los medios en general? A veces es una relación un poco tensa. Amor y odio. Amor y odio, exactamente. Todo el tiempo. Todo. No sé si es más amor o más odio, pero los dos existen. Los dos están presentes en cualquier tema que sea, pero siempre hay un respeto muy grande. Todo el mundo debe hacer su trabajo. A veces los medios externos piensan que estamos reteniendo información o que no queremos hablar sobre el tema. Todo lo contrario, nuestro interés es justamente dar a conocer el nombre de la empresa, dar a conocer las actividades de la empresa, transmitir el mejor mensaje posible al público. Pero existen limitaciones, tenemos limitaciones estratégicas que deben ser respetadas. Todo el mundo quiere hacer su trabajo. Los medios quieren obtener la mayor cantidad de información que puedan y nosotros queremos dar la información que se pueda dar. Queremos darla de la manera más transparente posible y a veces afloran esos dos sentimientos que dijimos. Entonces, para mí la receta básica para crear una mala impresión es no ser directo, no ser objetivo, pensar que está siendo astuto. La astucia no lleva a nadie a ningún lugar. La función de tener un periodista para que se relacione con la prensa, para que represente a la compañía ante la prensa, también es porque él tiene un buen ojo para lo que es noticia y lo que no es noticia. ¿Cómo sabe el periodista lo que es noticia y lo que no es noticia dentro de la prensa? Yo creo que un periodista dentro del ámbito empresarial
necesita captar lo que es relevante para la prensa y lo que es relevante para los medios. Así que, por ejemplo, necesito conseguir un hecho, necesito obtener una información y hacer que la información sea interesante para un determinado medio con el que voy a trabajar. Y eso también implicará algo de asesoría de prensa, también implicará el lado publicitario del proceso. Cuando una empresa contrata a un periodista, está interesada en difundir alguna información y mostrar su posición en el mercado. Y la idea del empleador, del administrador es, quiero ver mi empresa en los medios, quiero que nos demos a conocer y entonces la relevancia solo queda del lado de lo que es interesante para la empresa. Pero, ¿qué le interesa a los medios? ¿Qué es noticia? Ya que entonces será un vendedor. Acabará ejerciendo una función publicitaria más que de asesoría de prensa. Carla. Es importante que un periodista actúe como asesor de prensa, porque él sabe lo que ocurre dentro de una redacción, él sabe lo que el público lector de determinado diario necesita en ese momento, o la línea editorial de tal revista, la línea editorial de tal sitio web. Y entonces él podrá emitir un comunicado que en el momento que llegue a manos del periodista que está en la redacción, el periodista lo revisará y dirá, esto es noticia, voy a trabajar esta pauta, tomará esa empresa como fuente de mi artículo, de mi entrevista y montar un reportaje para ser publicado en mi diario, en mi revista o tal vez en mi programa de televisión. También hay un punto interesante que es la sobreexposición. A partir del momento que el asesor de prensa, el periodista dentro de la empresa empieza a enviar demasiadas sugerencias y demasiados comunicados, empieza a perder la credibilidad. Entonces, si él manda uno que le interese a ese medio de comunicación, que está dirigido a ese medio de comunicación, la probabilidad de que se vuelva noticia es mucho mayor que estar enviando mucha información que no tenga tanta relevancia para el medio de comunicación. El asesor de prensa en realidad en su relación con el periodista debe ser de auxiliar al profesional de prensa. Banda ancha. Cada asesor de prensa posee una lista de correos, una lista de información sobre los medios de comunicación y periodistas. Nombre, teléfono, email, contactos, dónde trabaja, en fin, informaciones importantes para el contacto con los medios. Pero una buena lista de correos debe actualizarse constantemente. ¿Hay algunas recomendaciones que tiene la empresa para que el asesor siga algún dato o depende de la situación? Lo que ocurre es que no todos los de la empresa hablan con la prensa. Entonces tenemos voceros. Normalmente uno concentra esos voceros en los niveles más altos de la empresa, porque son las personas que saben todo sobre ella. Tienen una visión estratégica de la empresa, saben distinguir bien lo que puede comentarse, lo que puede decirse. Entonces, digamos, son seleccionados o son personas propuestas por ellos. Teniendo en cuenta de que puede tratarse de un tema específico y es mejor tomar a una persona con más experiencia, que se ocupe de eso diariamente y que sabrá hablar con más autoridad sobre el tema. Entonces, y todo eso pasa por nuestra coordinación. Cada demanda que hay de los medios para la empresa, aunque llamen directo al departamento de negocios, se dirige a nuestra área y uno coordina la ejecución del artículo, sea lo que sea. Un paso importante después del envío del comunicado a la lista de correos es verificar a través de llamadas si el comunicado fue recibido y cuáles son las posibilidades de que se vuelva noticia. Ese contacto con los profesionales dentro de las redacciones es lo que llamamos seguimiento, ya que se trata de un contacto más personal del asesor con el periodista. Pero ese proceso necesita cuidados especiales. El asesor puede, dependiendo del trato, establecer lazos con el medio, pero también puede crear situaciones adversas. ¿Te preocupa tu imagen y lo que la gente piensa y dice sobre ti? Pienso que hay un grado de preocupación. Una tiene que ser, depende de cuánto te preocupa. Pienso que debe ser algo equilibrado, no puede ir contra tus creencias. Lo que la gente piensa termina influyendo en la manera como actúo. Sí, hasta cierto punto, porque mi imagen exterior es lo que le muestra a la gente quién soy. Me gusta mucho, pero hoy en día pienso que lo importante es ser uno mismo independiente de lo que la gente piense o diga. Me importa lo que diga la gente. Pienso que vivo mucho para los demás y, qué sé yo, me importa porque, no sé, creo que cada uno debería respetar el espacio del otro, pero, no sé, no puedo lidiar con esa situación.
Hola, ahora empieza Resort. Una reciente investigación del Ministerio de Salud reveló que en Brasil existen 23 millones de discapacitados, un gran número de personas que necesitan apoyo, políticas públicas y nuevas formas de inclusión en la sociedad. Mejorar la calidad de vida de los discapacitados, incluirlos en la sociedad, es lo que hizo una escuela que adaptó sus instalaciones para que una alumna en silla de ruedas pudiera participar de las clases normalmente e integrarse a los demás alumnos. Soy madre de 2 niños lindos, maravillosos, que son Mónica y Marcelo, y que hoy están jugando juntos aquí. Gracias a esta institución fabulosa que es el Colegio Adventista, que nos motivó y aceptó las diferencias que nosotros tenemos. El asesor de prensa sugiere pautas y, si la redacción le parece relevante, las transformará en un artículo, en una noticia periodística. ¿Cuál es el interés de la iglesia en convertirse en noticia? ¿Por qué es importante para la iglesia ser noticia? Porque cada vez que mostramos nuestras actividades dentro de la comunidad, es importante mostrar sus acciones. ¿Qué haces para mejorar la sociedad? Y al mismo tiempo, estás mostrando interés por la sociedad. Y cuando muestras eso, no estás hablando del evangelio directo en primer plano. Estás mostrando una acción de la iglesia y esa acción después también va a llevar al evangelio porque todas las actividades que hace la iglesia son para evangelizar. Cada día el asesor debe revisar los principales medios de comunicación aunque no haya enviado comunicados. Todo lo que haga referencia a la organización o al mercado de actuación debe ser archivado. Ese archivo se llama recorte. El recorte no es solo una mezcla de textos, videos y audios, sino el control de lo que se está hablando y divulgando sobre la organización en la empresa. Sabemos la importancia de que la empresa esté en los medios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? En publicidad, si pagas, el espacio pagado es un espacio garantizado, pero el espacio conquistado no está garantizado, el espacio editorial. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no tuve que pagar y salí y eso afecta la credibilidad. Entonces genera noticias. Mi empresa, ella está actuando de una forma tan interesante para la sociedad, bien sea con proyectos trascendentales, con educación, sea del modo que sea, que es digna de estar en medios de circulación nacional o regionales, porque también son importantes para la credibilidad de la empresa. Pienso que va un poco más allá. Lo que uno ve es que no sirve divulgar cualquier cosa. A veces piden para divulgar cierto evento, cierto proyecto, pero oye, todavía no está bien, porque nuestro papel no solo es tratar de introducir la noticia, estamos aquí para mostrar algo que es auténtico. ¿Ustedes hacen un trabajo de recortes? Claro. ¿Cómo lo desarrollan? ¿Lo hacen dentro de la empresa o les prestan el servicio? Cualquier demanda que haya de los medios para la empresa, aunque llamen directo al área de negocios, se dirige a nuestra área y nosotros coordinamos la ejecución del artículo o lo que sea. ¿Desarrollan los recortes sobre lo que sale en los medios de la empresa o con cosas relacionadas? ¿Cómo funciona su interés con esos recortes? Esencialmente lo dividimos en dos acciones principales, que una es Embraer y la otra es el mercado aeronáutico. Hay un monitoreo de comunicados, de noticias de los competidores y todo eso en portugués e inglés. Realidad. Ejercitar el cuerpo es la primera regla, pero en Loma Linda, una pequeña ciudad de California, los mandamientos de la longevidad son varios. Quien vive allá y sigue los preceptos adventistas vive mucho más tiempo que el estadounidense promedio. Y nosotros fuimos hasta allá a averiguar qué hace para tener una vida tan larga. Aquí algunos ya llegaron a la edad del merecido descanso, pero no piensan detenerse. Es más, solo piensan en correr. Rita vive en un hogar de retiro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ese es otro secreto de la longevidad de Loma Linda. La mayor parte de la población es adventista y cuando preguntamos por qué viven tanto, su respuesta siempre es la misma. Tengo confianza en Dios. Porque tengo confianza en Dios y porque soy vegetariano. El asesor de prensa es quien coordina una rueda de prensa.
La regla aplicada para hacer una rueda de prensa es solo una. ¿El tema que se discutirá es extremadamente relevante? ¿Tiene suficiente importancia para reunir a varios equipos periodísticos en un mismo ambiente? El asesor es responsable por la planificación y ejecución de una rueda de prensa. Debe verificar fechas y horarios para no generar ningún choque con la prensa o incluso con la organización. La rueda de prensa debe realizarse en un lugar ideal para el número de invitados y además contar con tomas de corriente, teléfono e internet. El asesor también es responsable por la creación de la carpeta de prensa, que debe tener información adicional para ayudar en el trabajo de investigación e indagación del periodista. Una rueda de prensa, ¿cuándo se debe realizar? Cuando haya algo que decir. Sobre todo, no como un remedio. Solo si fuera alguna, vamos a decir, estaríamos hablando de gestión de crisis. Entonces sí, debes tener una rueda de prensa para exponer el punto de vista de la empresa. Pero tratamos de hacerla no solo cuando hay crisis, sino que sea algo programado y continuo para transmitir alguna noticia relevante, de nuevo con el punto de vista de la prensa. ¿Cuándo es el momento de convocar a los medios y realizar una rueda de prensa? Una vez más parece redundante, pero el tema principal es relevancia. Cuando se tiene un asunto que es relevante, uno saca al periodista de la redacción, del día a día atribulado que un periodista, que un reportero tiene y llevaron a su empresa o a un hotel donde se hará un evento, sea cual sea su estrategia comunicacional. Ese asunto en realidad justifica que ese periodista venga ante ti. ¿No se puede simplificar con una carpeta de prensa o un comunicado? No, necesito que el periodista venga. Es la primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Tengo a alguien que pueda conversar personalmente y de manera eficaz con ese periodista? Porque es inútil montar una rueda de prensa, tener un asunto relevante y tener un vocero que no va a saber conversar. Ese es un error estratégico gigantesco porque el artículo puede salir contra ti. ¿Cuál es la principal dificultad en el trabajo de asesor de prensa en una institución religiosa? La principal dificultad del asesor de prensa es la misma de todas las áreas de la iglesia. El tiempo es corto y hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de divulgar, de conquistar un espacio en los medios, solo es otra manera de poder difundir el mensaje de salvación, y hay mucho trabajo. Si el asesor de prensa no está todos los días impregnado de esa acción, de esa misión, de ese espíritu, no habrá dificultad. Será un trabajo más en su vida. No podemos olvidar que el asesor de prensa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un cristiano que tiene la misión de evangelizar. Uno lo hace en los medios, es nuestra zona, nuestra vocación. Bien, dentro de los muchos desafíos que un profesional del área de comunicación enfrenta, el primero, como ya fue resaltado algunas veces, es que la gente tenga conocimiento del ejercicio del papel. ¿Hasta ahí qué significa? Muchas veces haces una solicitud para un determinado fin que para ti como comunicador es una inversión. Sin embargo, otro departamento no tiene la misma visión. Yo creo que saber cuál es la función de asesoría. El asesor de prensa también hace algunas solicitudes, las cuales el administrador puede ser que no entienda al principio, pero si lo mira con los ojos de la comunicación, se dará cuenta que es para el crecimiento. El comunicador adventista debe prestar atención a las principales herramientas para el desarrollo de una buena asesoría de prensa. El mercado descubrió que imagen es su factor ventajoso y depende de un buen trabajo de comunicación. Acciones estratégicas con profesionalismo. El asesor de prensa debe velar por la buena imagen de la organización, estableciendo una buena relación entre organización y los medios. Hablemos un poco más de la relación asesor de prensa y redacción. ¿Eso depende mucho de la característica y de la ética presente en cada profesional? Por supuesto, pienso que es una cuestión de entender cuál es la esencia de su función. Si ambos son periodistas, ambos quieren publicar una noticia de interés público con idoneidad, credibilidad, capacidad, en fin, el asesor de prensa no puede querer comprar al periodista, querer inducir al periodista a querer usar a su cliente como fuente, porque muchas veces ocurre que el asesor de prensa ofrece una pauta
El periodista acepta, piensa que es algo relevante, pero busca otra fuente. Y el asesor de prensa no debe corromper al periodista con regalos, con favores, con llamadas en el momento del cierre. Él tiene que ayudar al periodista creando una relación con ese periodista para que en cierto momento ese periodista diga, vaya, ese asesor de prensa tiene una buena fuente, ese asesor de prensa trabaja con buenos clientes, ese asesor de prensa entiende mi trabajo de reportero y me ayuda. Entonces tomaré el teléfono, lo llamaré y le pediré en ese momento que necesito ayuda para desarrollar este tema. Bien, Carla explicó bien el lado de lo que debe hacer el asesor de prensa, lo que el asesor de prensa no debe hacer. Alan, ¿qué debe hacer el periodista de redacción y qué no debe hacer en esa redacción? El periodista también debe ser honesto al ejecutar su tarea. Al tener oportunidad de hacer la cobertura de un evento organizado por una empresa, por ejemplo, que el asesor de prensa está ahí, él está distribuyendo la carpeta de prensa y atendiendo a las personas de prensa que están haciendo la cobertura. Algunos periodistas demasiado perezosos, sin mostrar interés, ellos pasan por el evento, no hacen una cobertura, toman las fotos de la propia organización del evento que entregó el propio asesor de prensa y a veces hasta las publica. Llega al descaro de publicar el texto que el asesor de prensa hizo como comunicado, integrándolo como noticia y además asumir su autoría. Hablemos un poco más de la redacción, asesoría de prensa y redacción. ¿Depende mucho de la característica y de la ética presente en cada profesional? El ángulo de donde ese hecho se convierte en noticia está íntimamente ligado a la esencia del periodismo, a la esencia de lo que es la noticia. Si es algo que va más allá de los muros de la empresa, entonces es noticia. El cumpleaños de algún miembro de la iglesia, compra de terrenos para aumentar el estacionamiento de la iglesia. Ustedes entienden mi punto. Esos son temas o noticias que podrían comunicarse en un boletín de la iglesia que circula internamente para los miembros que la frecuentan. Ahora, por otro lado, existen eventos, noticias, oportunidades que van más allá de los muros de la iglesia y son relevantes para la comunidad. La importancia del Club de los Conquistadores en la reducción de la delincuencia juvenil en la ciudad. O cómo estamos usando el Club de los Conquistadores para trabajar, para alfabetizar criaturas que tienen problemas de lectura en las escuelas. Tenemos ADRA, que se extiende a la iglesia local, que se puede trabajar con asistencia social, programas de solidaridad, y la iglesia tiene varios sectores que dialogan muy bien con la comunidad. Y a veces se necesita que alguien dentro de la iglesia que tenga carisma, que tenga una visión comunicacional, pueda establecer esa relación, ese diálogo entre la iglesia y la prensa. Por eso es muy importante que todos los que desarrollan noticias busquen al periodista más cercano de su región para transmitirle esa información. Busque a su pastor distrital, él se encargará de encaminarlo, va a llegar a nosotros y nosotros vamos a divulgar, publicar, difundir esa noticia inmediatamente tan pronto llegue. Uno habla mucho sobre esa relación que el asesor de prensa debe desarrollar con el periodista, con la redacción, una relación que incluso a veces es tensa. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué tiene diferente un asesor cristiano de los demás asesores de prensa que existen? Creo que el principal aspecto es la noción de lo que es relevante para los medios externos. Ya que haces un evento, por ejemplo, de música, reúnes a 1000 personas y piensas que eso es una gran cosa y que los medios lo tomarán como una gran cosa. Pero ellos tienen espectáculos de 5, 10, 1500 personas. Entonces debemos analizar qué es interesante para que el público externo lo pueda divulgar, que llamará la atención del reportero o de ese medio para divulgar nuestro programa. Hay que tener esa sensibilidad. Y por eso ahora cada asociación solo tiene un asesor de prensa. Entonces, los directores de comunicación de la iglesia deben conversar con ese asesor de prensa de la asociación o de la misión, y podrán intercambiar ideas y ver cuál es el mejor proyecto, el mejor programa para divulgarlo. Asesorar una organización o algún profesional es ser responsable de la divulgación de una imagen, administrar situaciones que no siempre son fáciles, como la mediación de debates. En realidad, el trabajo del asesor es la de ser un facilitador para los medios. La historia de Cristo en este mundo nos deja muchas lecciones. Él vino en forma humana para representar al Padre. Dejó su trono y trabajó como carpintero. Pero todo el tiempo la imagen y semejanza de Dios estaba con él. Habló con delincuentes,
Anduvo con pescadores y cuestionó a los fariseos, pero en ningún momento su contacto con ellos, que eran diferentes a él, influyó para cambiar su objetivo aquí en la tierra. Todo comunicador adventista debe seguir ese ejemplo. Los medios seculares no son una barrera, sino un puente de esperanza que se puede usar como forma de evangelizar a muchas personas. PAC.com, Programa Adventista de Capacitación Comunicacional.